Muy buenos días. Les saluda Carla Thomas Powell, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional y además coordinadora de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses. En el marco de la celebración del mes de agosto como mes de la afrodescendencia en Costa Rica, el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses les brinda la bienvenida más cordial en esta mañana a este importante webinar. Saludamos a la señora Epsi Campbell, primera vicepresidenta de la República, a la señora Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación Pública, al señor Jonathan Lewis, representante de UNICEF Costa Rica, la señora Patricia Brenes, asesora regional de estudios sociales de la región de Cartago, a las personas integrantes de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses, CONEA, y también queremos saludar a nuestros invitados e invitadas especiales, el señor Álvaro Paniagua, director de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría de los Habitantes, el señor Francisco Furlani, de OIM, la señora Marisela Galindo, de UNESCO, Mayra Alejandra Montiel, de Colipro, y a nuestros queridos estudiantes, docentes, representantes de las direcciones regionales, supervisores, supervisoras, personal administrativo, directores y directoras de centros educativos, compañeros de oficinas centrales. Todos sean muy bienvenidos en esta mañana. Quisiera en este momento presentar a nuestra primera expositora. La señora Patricia Brenes Ulloa nos tendrá unas palabras acerca del Día del Sitio de la Memoria de la Puebla de los Pardos. Prestemos atención. Buenos días. Reciban un cordial saludo desde la Dirección Regional de Educación Cartago. Gracias a la virtualidad, podemos brindar un aporte en la conmemoración del mes de la afrodescendencia. Les voy a compartir una breve reseña de la Puebla de los Pardos, sitio de memoria de la presencia afrodescendiente en Costa Rica. Para iniciar, se formularán las siguientes preguntas orientadoras, a las que trataré de dar respuesta durante mi presentación. ¿Por qué hablar hoy de la Puebla de los Pardos? ¿Cómo se configuró históricamente este espacio? ¿Qué impactos generaron sus habitantes que trascendieron el tiempo? Considerando el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad costarricense, en el año 2014 se declaró a la Puebla de los Pardos como sitio de memoria de la presencia afrodescendiente en Costa Rica, debido a su valor histórico y cultural, ya que en ese lugar, en el siglo XVII, se creó el primer asentamiento para personas de origen afro en condición de libertad. 5 años después, se decretó el día 3 de agosto como Día de la Puebla de los Pardos, para la realización de actos educativos y culturales en los centros educativos. Es importante comentar que desde el año de la publicación del decreto del sitio de memoria, en la Dirección Regional de Cartago se ha venido desarrollando distintas experiencias con educadores y educadoras en el abordaje de la temática de la afrodescendencia, orientada principalmente en socializar los decretos, en reflexionar acerca de la importancia del rescate histórico de la Puebla y en promover un enfoque de educación intercultural. Antes de empezar a hablar de la Puebla de los Pardos, para entender al hecho histórico hay que ubicarlo dentro de una lógica espacio-temporal específica. Significa reflexionar acerca de las determinaciones de los distintos actores sociales, así como de la totalidad en donde se desenvolvieron y de los elementos que participaron. Entendiendo la temporalidad del espacio,
ubicaremos la Puebla de los Pardos como un lugar concreto que reúne una serie de particularidades en un contexto histórico específico. Los habitantes de la Puebla produjeron un espacio de acuerdo con las formas económicas y sociales establecidas, pero también de las agenciadas por ellos mismos. La Puebla de los Pardos era una pequeña villa o pueblito ubicado al este en las afueras de la ciudad de Cartago, en el lugar conocido como La Gotera. Fue un espacio habitado por población de origen afro, negro, negros, mulatos y pardos en condición de libertad, aunque entre sus habitantes también había mestizos bajos. Es importante recalcar que ahí no habitaron personas esclavizadas, sino libres. Se ha generalizado la visión que en la época colonial la población de origen africano existía únicamente de forma esclavizada. Sin embargo, tal situación no era tan absoluta, inclusive desde el inicio de la conquista española habían personas de ese origen libres acompañando a los conquistadores. ¿Cómo se asentó la población de origen afro en la Puebla de los Pardos? La configuración social y espacial de la Puebla de los Pardos fue un proceso lento que se fue desarrollando desde las primeras décadas del siglo XVII. Pasa por distintos momentos y motivaciones. Un primer momento, cuando la población se encontraba dispersa alrededor de la ciudad. Luego, se empieza a dar una concentración de población vinculada al hallazgo de la Virgen de los Ángeles hasta llegar a la declaración oficial del asentamiento. Estos indicadores se plantean para ubicar didácticamente los distintos momentos que generaron el espacio y la unión entre la población, pero no deben ser vistos de forma aislada, ya que en conjunto forman parte de un proceso histórico. ¿Cómo inició el poblamiento en la Puebla de los Pardos? Hay que recordar que al inicio de la colonia, la legislación española delimitó un espacio geográfico para cada grupo de origen diferente, con el fin de mantenerlos separados sin posibilidad de mezcla. De esta manera, se ubicaron a los españoles y a los indígenas en lugares distintos. Las personas de origen africano esclavizadas pertenecían a la parte española. Sin embargo, el deseo de imponer una sociedad jerarquizada con base en un imaginario racial fue superado por la realidad experimentada, lo que conllevó a una serie de adaptaciones. Para el siglo XVII, era más evidente la existencia de personas de origen afro que habían logrado su libertad, fuera por la compra, la donación o el cimarronaje. Muchas de estas personas, en la mayor parte de Hispanoamérica, se encontraba dispersa, habitando lugares despoblados. De la dinámica social y del mestizaje surgió una realidad no contemplada en la legislación española y que requería solución. Tradicionalmente, muchas fuentes han registrado que es a partir del hallazgo de la Virgen de los Ángeles en 1635 o 1638 cuando se inició el proceso de concentración de población. Recordemos que es un proceso lento y que efectivamente el hallazgo permitió generar sentido de identidad y de comunidad. Por algo de cariño la llamaron la Negrita. En ese mismo lugar, hacia 1639, se empezó a construir el primer templo. El lugar donde se ubica actualmente la Basílica de los Ángeles es el mismo lugar en que se construyó la primera ermita. A mediados del siglo XVII se oficializa el asentamiento, cuando el gobernador Fernández de Salinas promovió concentrar a la población en la Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles. 3 años después, en 1653, se funda la cofradía, institución que llegó a ser económicamente pudiente, aunque en sus inicios se caracterizaba por la pobreza y la falta de recursos. Asimismo, la organización de las milicias, fueran pardas, españolas o indígenas, respondían a coyunturas específicas de la corona para la seguridad y la defensa de sus colonias,
o para enfrentar la resistencia indígena. En Costa Rica, durante este mismo periodo se formaron las primeras milicias pardas. De esta manera, la seguridad militar estuvo en manos de estos milicianos, quienes debían recibir salario a cambio de sus servicios. Es importante mencionar que estas acciones generaron un primer momento de legitimación del espacio, lo que le permitió a la población afrodescendiente generar un código identitario como grupo y agenciar aún más sus derechos. Por supuesto que también había intereses de parte de la corona por concentrar a la población afro en un solo lugar, ya que facilitaba la obtención de mano de obra de milicianos, así como el cobro de tributos. Un segundo momento en el proceso de consolidación de la Puebla de los Pardos se lleva a cabo en el año de 1676, cuando, ante el cabildo de la ciudad de Cartago, los habitantes de la Puebla plantearon una serie de demandas debido a los abusos que se veían sometidos por parte de los españoles. Por ejemplo, los sacaban de sus casas para llevarlos como sirvientes o utilizarlos como milicianos sin pagarles salarios. El resultado fue la legalización de las tierras, el derecho a representación y la creación de un cabildo. Las tierras concedidas les permitieron defenderlas de incursiones indebidas y de cobros injustificados. Ahora bien, ¿qué importancia tuvo la configuración del espacio para la población afrodescendiente? Tanto para las autoridades españoles como para los pobladores de la Puebla, había un interés por legalizar el espacio y establecer autoridades. Sin embargo, para la población afrodescendiente le permitió desarrollar conciencia de grupo en la defensa de sus derechos, el reconocimiento y la integración como grupo por la sociedad cartaginesa y la generación de elementos identitarios y de cohesión social para una población de origen afro en condición de libertad. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué hablar hoy de la Puebla de los Pardos? Retos y desafíos. Porque fue una población que, a pesar de la adversidad y de los abusos, no cesaron en su gestión de grupo para luchar por sus derechos y agenciar condiciones colectivas que les permitieran obtener respeto y reconocimiento. A nosotros como educadores y educadoras nos corresponde propiciar la eliminación de mitos, entre ellos el de la blanquitud de la sociedad costarricense, discurso que prevaleció en la construcción del Estado-Nación y que favoreció la invisibilización histórica de algunos grupos étnicos. Afortunadamente, en la actualidad, se cuenta con un esfuerzo importante, tanto a nivel jurídico como educativo, para generar conocimiento, sensibilización y respeto hacia la diversidad. A continuación, se proyectará un video producido por la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica, dirigido por el historiador Antonio Jara. El video es un excelente recurso didáctico, ya que sintetiza los principales momentos de la diáspora africana a nuestro territorio, el de la época colonial y a partir de 1870 con la construcción del ferrocarril al Caribe. Ahí les queda el enlace para que puedan accesarlo. Finalmente, expresar mi admiración, mi gratitud y mi reconocimiento a la población de origen afro que habitó la Puebla de los Pardos. Con la presentación de este video, concluyo mi participación agradeciendo su amable atención. ¿Desde cuándo hay afrodescendientes en Costa Rica? Al igual que en el resto del continente americano, los primeros descendientes de africanos eran personas libres que llegaron desde España y Portugal durante la conquista. El paso de personas de un lado a otro del Mediterráneo a lo largo de la historia había hecho de la península ibérica una región intercultural,
con personas de diversos orígenes. Tras la conquista de América, la población del continente se redujo aceleradamente por las guerras, las enfermedades y la explotación. Por eso, miles de personas de África fueron llevadas a América para trabajar en condición de esclavitud. La esclavitud era una antigua forma de organizar el trabajo que existía en casi todos los continentes del mundo. Incluso durante varios siglos, miles de personas europeas habían sido esclavizadas por guerras o por motivos económicos. Se calcula que durante la colonización europea, más de 12 millones de personas fueron embarcadas en los puertos esclavistas de la costa atlántica africana. ¿Pero qué pasó con ellos? Muchas personas no lograban completar el viaje. Los codiciosos comerciantes ignoraban las regulaciones y cargaban las embarcaciones en exceso. Más de 2 millones murieron durante la travesía. Los africanos que se establecieron en Centroamérica trabajaron en la construcción de las ciudades, en la minería, en el cultivo de la caña y el cacao, en la ganadería, en oficios artesanales e incluso como milicianos durante la colonia. Los descendientes de los africanos tuvieron diferentes experiencias de vida. La mayor parte de ellos fueron personas libres y algunos incluso lograron distinguirse por sus oficios o su prestigio, pero un porcentaje significativo de personas siguió estando esclavizado hasta la abolición en 1824. En la provincia de Costa Rica y en el partido de Nicoya hubo una importante población de origen africano durante el periodo colonial, tal como en las haciendas de Nicoya, las plantaciones de cacao de Matina, en Esparza, y en la Puebla de Los Ángeles, en las afueras de Cartago. A fines de la colonia, una cuarta parte de la población de Cartago eran descendientes de africanos, y en otras poblaciones incluso eran la mayoría. Si hubo tantos afrodescendientes en la era colonial, ¿dónde están ahora? Ellos y ellas se casaron con personas de otros orígenes, dando lugar a una sociedad mestiza, la cual aún conserva rasgos de esta herencia africana. Sin embargo, después de la independencia en 1821, la construcción de una identidad nacional reforzó la imagen de una población homogénea. Nuestras abuelas y abuelos de origen africano fueron borrados de nuestra conciencia colectiva. Y entonces, ¿cuál es el origen de la actual población afrocaribeña? Eso sucede muchos años después, durante la época de la Revolución Industrial, cuando se establecieron en Costa Rica empresas extranjeras dedicadas a la operación del ferrocarril y la exportación de banano. Entre 1870 y 1930, las oportunidades de trabajo y buenos salarios atrajeron al país a miles de personas afrodescendientes desde varias islas del Caribe, pero principalmente de Jamaica. Se establecieron en la ciudad de Limón, en muchos pueblos de la costa y el interior del territorio, e incluso en la capital San José, integrándose a la construcción de la Costa Rica moderna. Sus tradiciones, idiomas, prácticas religiosas, música y comida hoy forman parte integral de la rica y diversa cultura costarricense. En resumen, la influencia africana ha existido a lo largo de la historia de Costa Rica, a través de dos importantes y muy diferentes etapas: la afrocolonial entre los siglos XVI y XVIII y la migración afrocaribeña a partir de 1870. Interesante, ¿verdad? Agradecemos mucho a doña Patricia por esta información tan valiosa y les invito también a estudiar, a indagar un poco más de toda esta riqueza de la cultura y de la población costarricense. A continuación, les invito también a disfrutar de un acto cultural. El estudiante Gary nos presentará una canción de su creación llamada Equidad. Gary es del CINDEA La Paz en la Dirección Regional de Occidente. Escuchemos a Gary. Posiblemente tiene el audio suyo cerrado.
Papás, quédate en casa. Mis ojos como estrellas sienten rabia, sienten pena. En busca de mi libertad se asoma mi alma. Yo no pretendo acusar, yo quiero reclamar mis derechos. No pido mucho, solo lo necesario. Planes de matar los esquemas corren por mis venas de mi vida. No me digas cómo acabar. Que libre pensamiento fluya como el viento de conocimientos en la prioridad. Yo también soy como un sistema. Siga lo que siente, no importa que la gente le quiera juzgar. Somos los mismos, cayendo en un abismo y no quiero callar. Solo quiero una sociedad conectidad, trátenme igual, devuélvanme mi libertad. Muchas gracias, Gary. Definitivamente un mensaje poderoso, además de hermoso. Llega el momento de invitar al señor Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF, un aliado indiscutible del Ministerio de Educación Pública, quien nos dirigirá unas palabras en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera externar primeramente un agradecimiento por invitar a UNICEF para sumarse a esta celebración virtual del mes de agosto como histórico para la afrodescendencia en Costa Rica. Agradecer esa previa presentación, el video muy ilustrativo, muy informativo, y al acto artístico que me precede. Externar un saludo muy caluroso a la señora vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, también campeona mundial de la iniciativa de UNICEF Generación Sin Límites, a doña Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, a Carla Thomas, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional y coordinadora de la Comisión Nacional de Estudios Afro-Costarricenses, a la señora Patricia Brenes Ulloa, asesora regional de Estudios Sociales de Cartago, y a la joven Evelyn Poveda, creo que está conectada también, que es una gran amiga, joven, solidaria de todos los temas de los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica. Tal vez para contextualizar un poquito mis palabras y explicar cuál es el apoyo que UNICEF ha venido brindando al Ministerio de Educación Pública en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la discriminación racial y otras formas de discriminación en los centros educativos, tal vez algunos antecedentes. Creo que la señora ministra posiblemente tocará estos puntos e hitos históricos en mayor detalle.
Recordarnos de que en el año 2005 la Presidencia de la República y el MEP firman el decreto ejecutivo que lleva a la conformación de la Comisión Nacional de Estudios Afro-Costarricenses. En el año 2010 hay una profunda transformación muy importante del Departamento de Educación Indígena del MEP con un nuevo paradigma que se introduce en ese momento. En el año 2015, a través de una circular del Ministerio de Educación Pública, se declara a esa institución como un espacio libre de todo tipo de discriminación racial, pero fundamentalmente por orientación sexual e identidad de género. Y eso nos lleva, digamos, a una de las acciones en años recientes. En el año 2016 se lanza una acción conjunta liderada por el MEP, con la participación y apoyo también de la Universidad de Costa Rica, el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, la Organización Internacional para las Migraciones. Nos está acompañando también el día de hoy a Francisco Fulani, querido amigo de la OIM, la Defensoría de los Habitantes y varias otras instituciones para lanzar un curso que se denominó Hacia Centros Educativos Libres de Discriminación Racial, comenzando a ser implementado en el año 2017 y que tuvo como objetivo central hacer conciencia y sensibilizar a la población docente y técnico docente nacional en el reconocimiento del racismo y la discriminación como un fenómeno social y sobre las posibles formas de poder combatirlo, propiciando la convivencia pacífica y respetuosa en una sociedad multiétnica y pluricultural como la es la sociedad costarricense. Poco tiempo después, para complementar la implementación de este curso, UNICEF recibe una solicitud del MEP para poder brindar asistencia técnica en lo que es la elaboración de un protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial, xenofobia y otras formas de discriminación en los centros educativos. Este protocolo está orientado sobre todo para personal docente y técnico administrativo para poder identificar cuáles son las causas o cuáles podrían ser los, digamos, los detonantes de situaciones específicas de discriminación racial o de xenofobia, pero fundamentalmente está elaborado para poder empoderar a este sector de los centros educativos en la prevención, en el manejo y en la introducción de condiciones estructurales y de largo plazo que puedan hacer de los centros educativos verdaderos, digamos, santuarios libres de todo tipo de discriminación. Hemos estado apoyando la construcción de este protocolo en el marco de una serie de otros protocolos que desde el año 2014 y 2015 UNICEF apoyó al MEP, protocolos en la prevención de la violencia, protocolos para prevenir la tenencia de diferentes tipos de armas en los centros educativos, y es una serie de protocolos que empodera al personal técnico, administrativo y docente en poder generar una cultura libre de violencia y de discriminación en los centros educativos. Esto porque tanto el programa de cooperación de UNICEF con el gobierno de Costa Rica, donde el MEP es un actor obviamente clave e institucional, y adicionalmente el marco de asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que llamamos el MANUD, identifica a diferentes espacios donde se dan la mayor parte de las acciones de violencia y de discriminación contra niñas, niños y adolescentes, denominadamente los centros educativos, las instituciones que albergan a diferentes categorías de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, los propios hogares, las comunidades, etc.
Entonces, nuestro enfoque es poder garantizar a través del empoderamiento, del conocimiento y brindando herramientas técnicas como lo es este protocolo, que progresivamente todos estos espacios, en vez de potenciadores de violencia y de discriminación, se conviertan verdaderamente en preventores de estos fenómenos. Así que con eso yo quisiera concluir felicitando a las autoridades nacionales por la celebración de este mes tan importante, reiterar el decidido y continuo apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y del resto del sistema de las Naciones Unidas para poder acompañar a Costa Rica en lo que es un camino importantísimo, pero adicionalmente muy especial, en poder garantizar de que niñas, niños y adolescentes de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes religiones y de diferentes orientaciones de género no sufran en ningún momento, en ninguno de estos espacios, discriminación o violencia. Así que muchísimas gracias y felicitaciones en este día y en este mes. Agradecemos las palabras del señor Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF, instancia a la que agradecemos mucho por el acompañamiento que siempre nos han brindado al Ministerio de Educación en temas tan fundamentales. A continuación escucharemos a la señora ministra de Educación, quien en el marco de este mes histórico de la afrodescendencia de Costa Rica nos compartirá algunas acciones propositivas que desarrolla el Ministerio de Educación Pública para fortalecer esta temática en el sistema educativo. Doña Giselle, adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar agradeciendo la participación de todos ustedes a este evento tan importante para el Ministerio de Educación en el marco del mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica. Y me permito saludar con un cariñoso saludo muy afectuoso a doña Epsi Campbell, una gran líder en estos temas, igual a don Gordon Jonathan Lewis, que ha hecho una reseña de los procesos que el Ministerio ha venido avanzando en estos temas con el acompañamiento de UNICEF, a mis colegas todos del Ministerio de Educación Pública, tanto del nivel central, regional, como del nivel de centro educativo, y por supuesto a todos los integrantes de la Comisión Nacional de Estudios Afrodescendientes que vienen haciendo un trabajo muy importante desde hace muchos años, con mucha disciplina, con mucha paciencia, pero que los productos y los esfuerzos se notan cada día, y en esta actividad es uno de mis reconocimientos a esta comisión que viene trabajando desde hace años en estos temas. Y por supuesto las demás organizaciones que nos han venido acompañando a lo largo de los años, como la OIM, la Defensoría, el COLIPRO, ¿verdad? Que son organizaciones que vienen apoyando este y otros temas en el Ministerio de Educación Pública. Y un afectuoso saludo a los estudiantes, tanto a Evelyn Poveda, que como bien lo decía don Gordon, tiene una trayectoria ya importante donde relaciona el arte con todos los temas de derechos humanos, y a Gabriel, que lo escuchábamos también con su presentación. A todas y a todos un caluroso saludo, y en este marco de esta celebración tan importante que hemos hecho hoy de manera virtual, yo quisiera compartir con ustedes dos productos muy importantes del cual nos sentimos hoy muy orgullosos, que es el nuevo protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia, y la guía didáctica para una serie documental Construyendo Nación, el aporte de la población afrocaribeña en Costa Rica. Y yo creo que es algo sumamente importante, porque el nuevo protocolo, nos da un marco de actuación en los centros educativos, pero el segundo nos permite también avanzar en todas las herramientas pedagógicas para conocer más de este aporte de la población afrodescendiente en Costa Rica. Y en este marco de la construcción de una cultura de paz, creo que estos dos
productos que hoy vamos a presentar son significativos para el accionar y para la construcción de esa cultura de paz en el marco de los derechos humanos. Y bien como lo decía también el representante de UNICEF, bueno, esta trayectoria la tiene el Ministerio hace muchos años, venimos a hacer esfuerzos importantes y hoy presentamos 2 de estos productos de los cuales me siento muy orgullosa y realmente sé que va a ser una herramienta muy importante específicamente para nuestros docentes y también que van a llevar a cabo ese conocimiento necesario de nuestros estudiantes en el país para el aporte que ha hecho toda esta población afrodescendiente en el desarrollo económico social de Costa Rica. Esta es una herramienta, este protocolo para el personal docente y administrativo de los centros educativos y que viene a potenciar el cumplimiento, como lo mencionaba, de los derechos humanos en el tema de igualdad, libertad, dignidad y no discriminación en la población estudiantil. El trabajo conjunto del MEP con la Comisión Nacional de Estudios Afrodescendientes, el CONEA, y con la UNICEF hemos venido avanzando de manera significativa y hoy pues tenemos el protocolo ya listo para su divulgación y conocimiento a todas las autoridades educativas. En este sentido, es importante conocer que este protocolo tiene un abordaje integral en el tema de la discriminación racial y la xenofobia y tiene 5 niveles. El primero, la prevención y sensibilización, que es uno de los más importantes porque debo de conocer para poder ver qué es lo que sucede y cuál es también esa actuación que tenemos con respecto a una situación de discriminación racial o xenofobia, la detención de la situación, la actuación y la sanción o reparación y el registro y evaluación, que es un seguimiento y un monitoreo para ver el comportamiento y muy importante, ver los avances que vamos teniendo con la aplicación del protocolo. Y este protocolo, por supuesto, basado en el artículo 1 de la Convención Universal de los Derechos Humanos, donde nos indica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esta ruta de actuación tiene 8 pasos y eso favorece y ayuda a nuestros docentes de los centros educativos para poder tener claridad de cómo actuar, cómo proceder. Y voy a permitirme leerme la ruta de actuación, que son estos 8 pasos, que es la detención de la situación de discriminación. El punto 2, que es la comunicación con la dirección del centro educativo, la atención de la situación, comunicación con la familia o encargado, de entrevista con todas las partes. Eso es un tema también muy importante donde todas las partes podemos construir qué es lo que viene sucediendo para tener una idea y poder hacer las medidas correctivas, hacer el informe de actuación y por supuesto, como mencionaba anteriormente, el seguimiento y evaluación del caso. O sea, qué aprendimos de esto, cómo vamos mejorando y cómo podemos ir abordando la problemática desde un enfoque mucho más holístico. Y la guía didáctica, que es este apoyo también para la serie documental Construyendo Nuestra Nación, el aporte de la población afrocaribeña en Costa Rica. Creo que es importante mencionar 2 aspectos. Esta guía didáctica se da en el marco de nuestra política educativa y por supuesto de nuestra política curricular, que menciona 4 elementos importantes que los tenemos a la derecha en el círculo. Y una es las maneras de pensar, las formas de vivir en el mundo, la forma de relacionarse con nosotros y la herramienta para integrarse al mundo. Esto significa que la guía tiene una relación coherente, directa y pertinente con el enfoque educativo y por supuesto con el enfoque curricular que trabajan nuestros docentes a través de la mediación pedagógica. Entonces, en este contexto, la guía viene a resolver, a darle herramientas a los docentes para atender esta temática. Y se construyó con el aporte de la Comisión Interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica y el MEP y con el apoyo de esta comisión que mencionaba, que es el CONEA. Entonces es muy importante para los docentes contar ya con una guía que les va a ayudar a implementar estos temas en la mediación pedagógica y entonces hay un conocimiento mayor, no solo de la población docente, sino de nuestros estudiantes para esa etapa
también de sensibilización, y entonces tengamos menos casos de discriminación y xenofobia en los centros educativos. Entonces, por eso hablaba de que son dos aportes, un aporte en el marco de la actuación cuando hay situaciones de discriminación y xenofobia, pero me parece que hay que darle un valor importante a la guía y trabajar los temas en los centros educativos, porque a mayor conocimiento, pues también tengo mayor posibilidades de entender el mundo, las formas de pensar y sobre todo cómo relacionarme con los otros. Continuando con el enfoque de la guía, esta guía tiene objetivos importantes, y vemos ahí la presentación de la guía muy simbólica, es reconocer y reflexionar y apreciar la riqueza cultural de Costa Rica, que ha sido nutrida especialmente por la comunidad afrocaribeña desde el enfoque de la educación intercultural, y bien mencionábamos también de que tenemos un departamento ya hace algunos años en el Ministerio de Educación Pública que atiende la educación intercultural. Entonces es un avance importante en el marco también de las acciones que resuelve este departamento para el abordaje del tema y contribuir con el desarrollo del perfil del estudiantado en las políticas educativas y políticas curriculares, de tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Ese aporte, que sea la asesora de la señora Brenes, la asesora de estudios sociales de Cartago, me parece muy significativo en este contexto también de la guía para conocer nuestra identidad y también de dónde venimos y poder tener una mejor comprensión de mi contexto y por supuesto una mejor comprensión del mundo. La guía tiene 4 módulos para contar la historia de la población afrocaribeña en Costa Rica: migraciones, trabajo y educación, cultura e identidad, ciudadanía y participación. Y vean que ya tenemos otros apoyos pedagógicos que vienen a reforzar el trabajo de la guía, como veíamos hoy el video con el que concluyó la participación nuestra asesora de estudios sociales. Beneficios de la guía, bueno, yo creo que ya los he ido mencionando, es proveer a nuestros docentes de información y de actividades para el proceso de la mediación pedagógica, sensibilizar y tomar conciencia del sentido de pertenencia de la comunidad de Costa Rica, cimienta valores propios de nuestra identidad y de nuestra cultura, y por supuesto que estimula una disposición en una actitud de la construcción de cultura de paz desde un actuar local pensado globalmente y también en el marco de los derechos humanos. Y quise cerrar, anoche escogí esta fotografía que es parte de la guía, porque yo creo que la fotografía dice mucho de todo lo que han aportado toda la población afrodescendiente, afrocaribeña en nuestra Costa Rica. Es una fotografía posiblemente del siglo pasado, donde nuestros estudiantes están en una actividad, debe ser una actividad de educación física con su maestro, y desde ahí esta fotografía puede servir para trabajar muchísimo todo ese componente histórico de la importancia de la educación en nuestro país, de los aportes de la población afrodescendiente en nuestro país. Yo quisiera cerrar agradeciéndole nuevamente a la comisión, a todos los que atendieron el llamado a esta actividad tan importante en este mes donde celebramos en Costa Rica el mes histórico de la afrodescendencia, y yo creo que es un buen momento en la condición en que estamos en esta situación de pandemia también para llamar a la solidaridad, a la conciencia y también al trabajo en el enfoque de cultura de paz en el marco de los derechos humanos. Mi agradecimiento nuevamente a todos los participantes, y nos comprometemos con la divulgación de estos 2 productos que hoy presenta el Ministerio de Educación Pública con toda nuestra población educativa y con la comunidad y la sociedad civil en general. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación Pública, y les comunicamos que el acceso a estos materiales podrán tenerlo a través de la caja de herramientas. Por una parte, la guía la podrán encontrar en la parte de recursos, y el protocolo precisamente en la parte de documentos oficiales en lo que corresponde a protocolos. De igual manera, se divulgará por medio del correo institucional para que todos y todas tengamos acceso a estos materiales
tan importantes y que aportan tanto también a nuestro quehacer. A continuación, me complace presentar a la señora vicepresidenta de la República, la primera vicepresidenta de la República, la señora Epsi Campbell, que también nos compartirá algunas palabras. Vamos a poner al aire a doña Epsi un momentito para que ella tome el altavoz, un momentito. Doña Epsi. Sí, cuando dice cuándo. ¿La logran escuchar, Suani? Por favor, de indicarme. Hola, para ver si me escuchan bien. Sí. Sí, ya puede intervenir, doña Epsi. Bueno, primero, muy buenos días. Quiero saludar de manera muy especial a todas las estudiantes, personal docente y administrativo del Ministerio de Educación Pública, y de manera tremendamente especial a la ministra. Señora ministra, realmente el trabajo que usted viene haciendo es un trabajo impresionante. La ministra Giselle Cruz ha asumido un compromiso no solamente con todo el desafío que tenemos en este tiempo, un tiempo bastante poco esperado por todos y todas, y además aprovecha también para seguir con el calendario escolar en las nuevas condiciones de la pandemia. Muchas felicitaciones, ministra. Sé que tenemos mucho que hacer todavía, pero hay que hacer todos los esfuerzos como usted los hace. Saludar a don Jonathan Lewis, representante de UNICEF en Costa Rica, y aprovechar para despedirme de él. Don Jonathan ha hecho un trabajo extraordinario, absolutamente comprometido con la niñez costarricense, con este país, en todos los temas. Ha dado lo que llamamos nosotras la milla extra. Él es una persona que le va a hacer falta a este país. Muchísimas gracias, don Jonathan. A doña Carla Thomas, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional y coordinadora nacional de la Comisión de Estudios Afrocostarricenses, felicitarla por los esfuerzos que ha hecho, por el protocolo, por el trabajo que se viene haciendo desde la comisión, y a doña Patricia Brenes Ulloa, asesora regional de Estudios Sociales de Cartago. Este es un momento muy importante de nuestro país. Nosotros estamos, además de que tenemos que entender que tenemos el desafío de repensar la educación costarricense en toda su dimensión en tiempos de pandemia y post-pandemia, tenemos que hacerlo con el reconocimiento de que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, y que para crear un desarrollo inclusivo, un desarrollo territorial que reconozca los aportes de todos y todas, es fundamental que conozcamos la historia, y por eso es súper importante que sigamos conmemorando el sitio de memoria afrodescendiente de la Puebla de los Pardos, que el año pasado lo hicimos de manera presencial en Cartago. Hoy nos toca hacerlo aquí. Este es un sitio en donde residían personas negras, mulatas, mestizos libres, pero además esa era la Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles. O sea, realmente tenemos que entender el significado que tiene histórico para el país, pero también el multiculturalismo que nos acompaña desde siempre. La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles es la Puebla de los Pardos, y allí se resguarda esa parte de la historia costarricense tan importante. Ya sabemos, yo siempre agradezco que en la administración pasada, con la ministra de Cultura y la ministra de Educación, en el año 2014, se declara este sitio como un sitio de memoria histórica, y a partir del año pasado, con el decreto ejecutivo, se establece como celebración oficial el 3 de agosto. Es indispensable que podamos entender, y por eso esta actividad ha sido tan rica en información, porque nos damos cuenta que lo que muchas personas conocen como población afrodescendiente
es más bien la última migración importante de personas afrodescendientes a Costa Rica, que somos los afrocaribeños, pero que la participación de población afrocostarricense data desde muy inicios de los tiempos de la colonia, y que tenemos personas afrodescendientes a lo largo y ancho de nuestro país. Así quedó constatado en el censo 2011, y creo que en el censo del Bicentenario quedará reafirmado esa participación en todos los espacios de Costa Rica. Quisiera también felicitar la importante acción de la guía didáctica y el protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia. Esta guía didáctica elaborada por la Dirección de Desarrollo Curricular tiene como objetivo la construcción de una nación con un aporte sensible de la población afrocaribeña, digamos las dos, la de situaciones de discriminación, este protocolo, y luego la guía didáctica elaborada por CONEA. La guía pretende contribuir con el desarrollo de un perfil del estudiantado establecido en las políticas de educación curriculares del MEC. Tiene un enfoque que genera un aprendizaje, sensibiliza sobre la realidad, educa sobre la historia costarricense con una perspectiva inclusiva, no sesgada, en donde somos una parte de la historia, y eso es una reivindicación del papel protagónico que han tenido las poblaciones afrocostarricenses en el desarrollo de nuestro país. Por su parte, el protocolo es un aporte extraordinario. El gobierno de la República, quiero además saludar al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que tuvo la iniciativa de promover el manifiesto de los supremos poderes contra el racismo y la discriminación racial, convirtiendo a Costa Rica en el primer país en tener no solamente una declaración en el Consejo de Gobierno en contra del racismo y la discriminación racial, sino tener una declaración de Estado con todos los supremos poderes. Hay mucho que aprender, son muchos, tenemos que luchar porque hay mucho prejuicio establecido y que hemos normalizado. Muy bien pensar que se trata de una sociedad en donde los niños y las niñas, las y los jóvenes pueden vivir, deben de tener el derecho humano a vivir sus identidades sin discriminación alguna. Y que este mes nos sirva para reconocer la participación de la población afrodescendiente, para darle un lugar de igualdad a los niños y niñas afrodescendientes que hay en todo el país, y que nos permita además entender que la cultura afrocostarricense no es solo de los afrodescendientes, es parte de la cultura costarricense, como no es la cultura guanacasteca, cuando todos conmemoramos la anexión de Guanacaste y nos sentimos parte de esa cultura. También una cultura mestiza, en donde, como ustedes lo vieron en esta actividad, hay un mestizaje de lo negro y lo indígena desde tiempos de la colonia, pero también todas las identidades que tienen los niños y las comunidades en este país. Me cierro agradeciendo de nuevo al Ministerio de Educación Pública por el mes, por la sensibilización, por la educación y por el compromiso que tienen las maestras, maestros, profesores y profesoras, que entienden que el paso más importante para eliminar la discriminación y el racismo es la educación, es la información veraz, es acabar con los prejuicios, pero fundamentalmente es conocer. Cuando uno conoce y reconoce, se da cuenta del valor que tenemos todos los grupos humanos en la construcción de esta Costa Rica y en los desafíos que tendremos para el futuro, como un país inclusivo, sostenible, un país igualitario, digital, donde esperamos que todos los niños y las niñas tengan acceso a una computadora, a la conectividad, a las mejores y las más últimas técnicas de aprendizaje,
y en donde reivindiquemos esa diversidad cultural, en donde la población afrocostarricense tiene un lugar muy importante en esa construcción nacional. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la señora primera vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell. Agradecemos también los esfuerzos y la lucha que desarrolla en su gestión por precisamente posicionar a la población afrocostarricense y su aporte a la cultura de este país. Muchas gracias. Y bueno, dentro de muchos aportes que tiene nuestra población afrocostarricense, sin duda, una es en la parte cultural. Y si bien la emergencia que vivimos ha interrumpido muchas cosas como las hacíamos normalmente, no interrumpe el proceso educativo y no interrumpe la cultura. Queremos compartir con ustedes un fragmento de una presentación artística de un grupo de estudiantes funcionarios de la Dirección Regional de Limón con una presentación de Calipso. Disfrutemos. Bueno, esperamos que hayan, ahí donde están sentados, hayan también podido disfrutar y movido un poco el cuerpo en esta mañana. Y agradecemos mucho la participación de cada una, de cada uno en esta importante actividad. Agradecemos a la docente Graciela Lacud, quien nos ha acompañado en la interpretación Lesco. Y les deseamos un feliz día y además que aprovechemos este mes para divulgar los aportes de la población afrocostarricense y para crear esa conciencia de que somos un país multicultural, pluricultural y multiétnico. Muchas gracias y buen día.